Bueno, antes de nada y mientras Com Fabre prepara su intervención, por supuesto quería darle de nuevo las gracias a Sébastien Allard, cuando todavía, bueno, pues me imagino que todos nosotros estamos en shock. Yo desde luego estoy completamente en shock después de su presentación, porque efectivamente todos hemos estudiado y realmente hemos creído y hemos repetido a pies juntillas hasta qué punto Delacroix es el padre de la pintura moderna, pero probablemente es a partir de esta restauración y a partir de lo que el haber retirado estas 3 capas de barniz y ver realmente el verdadero color que ha salido cuando comprendemos por primera vez el color local, comprendemos por primera vez las contraposiciones de colores complementarios que realiza Delacroix y comprendemos y vemos verdaderamente hasta qué punto Delacroix es el gran padre de la pintura moderna. Así que, bueno, pues creo que para todos nosotros es un verdadero privilegio haber podido asistir en primicia a esta grandísima noticia y a este espectáculo que nos ofrece y que nos sigue ofreciendo la pintura. Así que muchísimas gracias de nuevo y, dicho esto, procedo a presentar a Com Fabre. Com Fabre es conservador de pintura del 19 del Museo del Louvre, previamente fue conservador del Musée d'Orsay y realmente junto con Sébastien Allard fue comisario de la gran exposición Delacroix del Museo del Louvre y es uno de los grandes historiadores de la pintura francesa del siglo XIX. Para nosotros es un privilegio haber podido contar con él y con su ensayo en el catálogo y sobre todo porque vamos a seguir en este seminario profundizando en la importancia de todo lo que Delacroix nos ofrece. Así que muchísimas gracias y me retiro a escucharte. Sí, absolutamente. Tu veux le faire maintenant ou à un moment donné? D'accord. Bonjour et d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie beaucoup Maria pour l'idée de nous avoir associés et habernos permitido trabajar juntos. También me gustaría darle las gracias a Rocío Díaz por su acogida aquí en la Alhambra. Realmente es un lugar con mucho encanto y espero realmente que haya otras formas de colaboración científica en el futuro entre le Louvre y la Alhambra. He titulado esta presentación de una manera un poquito provocadora, es la odalisca imposible o la gran odalisca imposible, porque cuando se evoca imaginariamente el universo pictórico de Delacroix, lo que nos viene a la mente suelen ser pieles desnudas, terciopelos bordados, joyas orientales, añadiendo también un cierto toque de crueldad en esos detalles, por ejemplo, una daga que brilla en las sombras, una mancha de sangre en una sábana, una lágrima en una mano, se vislumbran, por ejemplo, la muerte de Sardanápalo y en las mujeres de Argel en su apartamento, vemos esos elementos y por tanto podríamos decirnos que Delacroix habría tenido que pintar esa gran odalisca, porque ¿quién mejor que él para hacerlo? Había algo más inspirador para un pintor romántico en cuya imaginación prendía el fulgor de los cuentos orientales de Lord Byron.
o los dramas líricos que la figura de la esclava del harén representaba. El tema de la odalisca también está muy presente en las narraciones, en la narrativa, en los relatos, porque a menudo se cuenta que las odaliscas eran raptadas por piratas en los últimos confines del Imperio Otomano, que luego posteriormente eran vendidas en el mercado de esclavos y que después eran llevadas al palacio del sultán para tratar de alcanzar la dignidad de concubina. También luchaban por conquistar el poder, escaparse, fugarse del palacio del sultán o inmularse. Y para un artista tan enamorado por la magia de la pasta de colores, como hemos visto anteriormente, y con ese gran deseo de reformar la pintura y concentrarse en lo que la pintura mejor sabe hacer, es decir, ofrecer a la vista y al tacto superficies que procuren o que son fuentes de placer, pues ¿qué habría más oportuno que el hecho de pintar una gran odalisca, un hermoso desnudo en ese estuche de sederías, pieles, plumas y joyas? Cuando un joven pintor con ese gran afán de gloria y tan receloso de su originalidad como lo era Delacroix y que quería desmarcarse del resto de sus contemporáneos, cuando sabemos que le gusta tener un gran golpe de efecto en su público, pues ¿qué hay mejor que una odalisca que a principios del siglo XIX seguía siendo un tema bastante original, bastante nuevo y que estaba muy de moda en la generación romántica? Porque, bueno, la gran odalisca, como proponía Ingres, es un género ambiguo entre el estudio del desnudo, la pintura narrativa, la pintura de historia, y la naturaleza muerta y la ilustración literaria. Entonces, bueno, pues yo creo que habría sido lícito esperar de Delacroix una gran obra maestra de este género, pero aún así no lo hizo. En su proyecto de diccionario de Bellas Artes, por ejemplo, no existe ninguna entrada con la palabra odalisca ni oriental. Sí, por odalisca, o sea, gran odalisca, la consideramos como una pintura en la que el tema principal sería una mujer representada desnuda para despertar el deseo y rodeada por objetos domésticos de la época de Oriente Medio. Pues es cierto que, bueno, sí que existen algunas odaliscas en la obra de Delacroix, pero en primer lugar son cuadros pequeños, de pequeño formato, que siempre han sido de uso privado. Es decir, no hay cuadros de gran formato destinados para los museos sobre este tema, y rara vez se expusieron al público durante su vida. Esa producción de pequeñas odaliscas se limita, como podéis ver, a pequeños episodios muy cortos, muy breves de su carrera, que están separadas por entre unos 10 o 20 años. Está claro que en ocasiones hay esclavas de harenes que aparecen en las pinturas de Delacroix, como esa esclava favorita del rey Sardanápalo, pero efectivamente no son las protagonistas, son simplemente personajes, entre otros muchos, dentro de esa inmensa representación construida por Sardanápalo, ese rey de Nínive, en la que existe, bueno, una gran avalancha de cuerpos en esa obra. Cuando Delacroix se atreve por fin a pintar a mujeres orientales en gran formato como un tema autónomo, independiente para el salón, para la exposición pública, pues en ese caso esa obra será la de las mujeres de Argel, que no son esclavas, que no están desnudas, que no pertenecen al serrallo de un sultán otomano, sino que más bien son argelinas del siglo XIX que viven en una casa moderna que aprecian esos objetos de su tiempo, como por ejemplo la idea de los espejos venecianos que aparecen. ¿Y por qué Delacroix coqueteó con la idea de una gran odalisca sin llegar a realizarla nunca?
¿Qué enseñanzas podemos sacar de esas pequeñas odaliscas que pudo utilizar? ¿Cómo comprender ese resurgimiento de las odaliscas en un intervalo de entre 10 y 20 años? Durante sus apariciones o reapariciones, las odaliscas de Delacroix nos ofrecen la oportunidad de hacer el relato de una carrera muy larga, muy rica y que se renueva sin cesar. Efectivamente, la primera intuición es esa reticencia de Delacroix a pintar una gran odalisca. Podría explicarse fácilmente cuando somos conscientes de la presencia abrumadora de Ingres, indiscutible y magistral inventor del tema dentro de la pintura francesa. La gran odalisca de Ingres es fruto de un encargo de la reina de Nápoles. Se pintó en 1814 y se expuso por primera vez 5 años después en París, en 1819. Pensamos que Delacroix, que tenía 21 años en aquella época, seguramente la vio esta obra. ¿Y qué pensó de ello? ¿Cuál fue su efecto en Delacroix? Aún no lo sabemos. Susan Siegfried confiesa, y cito, que se desconoce la atención exacta que este joven dedicó a ese lienzo. Es posible que Ingres no significara gran cosa para él, al menos en aquellos tiempos. Ingres, sin duda, para Delacroix, estaba eclipsado por la modernidad y la fuerza de la balsa de la Medusa, porque en ese mismo salón de 1819 estaba la gran odalisca y la balsa de la Medusa de Géricault. Y la crítica en aquel momento no es muy suave con la gran odalisca de Ingres. Los periodistas no entienden el interés ni la ambición de algo que para ellos sigue siendo un simple estudio de desnudo, cuando en un salón normalmente se deben presentar grandes obras narrativas, obras de historia, y no estudios, no cosas de estudio, algo que es un trabajo preparatorio que debería permanecer en la intimidad de un taller, de un estudio, digamos. Entonces, la gran odalisca de Ingres debió parecerle tanto más inverosímil en cuanto que, bueno, Delacroix venía de hacer 6 meses antes una litografía que representaba el retrato de una auténtica odalisca, una odalisca en carne y hueso que estaba de paso en París en el mes de marzo de 1819. Se trata de la esclava favorita del embajador de Persia, que lo acompañó durante una misión diplomática que recorrió Viena hasta Londres y que pasó por París. La presencia de semejante personaje en París causó sensación y azuzó especialmente la curiosidad de todos, porque esta mujer debía mantenerse fuera de la vista de cualquier hombre ajeno a la delegación. Es decir, ningún parisino, ningún londinense vio a esta mujer, pero la prensa sabía que era una joven esclava que se llamaba Delaram, que era originaria del norte del Cáucaso y que había sido comprada en Estambul. La litografía que hace Delacroix seguramente es un pedido que pretendía ilustrar la actualidad. A falta de un acceso visual directo de esa joven, no se sabe exactamente cuál fue la fuente que utilizó Delacroix para inventarse este grabado, pero la vista estrictamente de perfil traiciona un poco la influencia de los modelos gráficos tomados de la pintura de manuscritos indios o persas, porque Delacroix era algo que sabía consultar con frecuencia en la Biblioteca Real de París. Este retrato es imaginado en parte, pero también tiene una estricta objetividad. No se trata en ningún caso de un desnudo erótico. La mujer está muy vestida, está de pie en una alfombra y está descrita con una precisión seca y sin gracia. El rostro también es muy ingenuo, pero detalla un poco la belleza de la cachemira y de las joyas que lleva.
Vemos cómo hasta qué punto, en 1819, el imaginario oriental de Delacroix se va nutriendo de conocimientos originales, casi etnográficos, que están diametralmente opuestos a la gran odalisca de Ingres. Por tanto, contaba con una experiencia precoz de un estudio muy preciso de la vestimenta y las costumbres de Oriente Medio, despojado de los fantasmas difundidos por las novelas, los espectáculos de teatro que simplemente ponían en escena la desnudez lasciva de las esclavas del harén. Por otra parte, bueno, sí sabemos que Delacroix en esta época sí se interesaba por el desnudo, se interesaba como título de estudio experimental previo a la creación de cuadros de historia sumamente violentos. Para ello hace que, bueno, vengan mujeres a su estudio para posar desnudas. Aquí vemos en la pantalla algunos ejemplos que son realmente maravillosos de sus estudios. La de la izquierda está en Montpellier y la de la derecha está en el Louvre. Son ambas de 1824. Y, bueno, estos estudios no son más que una preparación para otras obras posteriores, para las escenas de masacres, las esclavas de Sardanápalo o las condenadas al infierno de Dante. Veis que Delacroix tiene un enfoque del desnudo que es muy diferente del de Ingres, porque se interesa en primer lugar por mujeres que tienen características fisiológicas poco comunes en la sociedad francesa, porque son mujeres con tez negra, con la piel mestiza. Se interesa por transmitir esa expresividad de las emociones a través de la piel que se traduce como una especie de textil, de tejido, y que está cubierta por sudor, por rojeces. También se interesa por el vigor de los gestos, acentuando de forma artificial la musculatura que siempre está tensa y a menudo hibridada en ocasiones con la musculatura de los hombres, y también tiene una visión totalmente fragmentaria del cuerpo. Va a mostrar con detalle un busto, un rostro, un brazo, y veréis que la transcripción de estos estudios dentro del interior de esas grandes obras también es fragmentaria. Nunca veremos un desnudo completo dentro de las obras de historia de Delacroix de la época. Entonces, bueno, estamos viendo hasta qué punto las obsesiones estéticas de Delacroix están diametralmente opuestas al desnudo completo, pasivo, liso y erótico que constituye la esencia de la odalisca en la pintura, tal y como lo concibe Ingres. Antes de 1825, Delacroix no pintaba cuadros que respondieran exactamente a esa definición, pero sin embargo, en su diario anota el 1 de mayo de 1824, y aquí veis un poco un ejemplo de una página doble del diario que escribía en aquel momento. Tenía 26 años, y veis cómo de un día al otro la escritura es completamente diferente, lo que traduce también esa inestabilidad de los movimientos del joven. A la izquierda tenemos la página del 30 de abril y a la derecha 2 días después, el 1 de mayo, al día siguiente. Aquí tiene una escritura mucho más seria, más aplicada, digamos. Y justo al final, bueno, a la izquierda hablaba de los temas de inspiración. Por ejemplo, habla de la muerte de Cristo, el cuadro de la muerte de Cristo, con los ángeles de la muerte, etc. Y luego también, por el otro lado, tiene algunas consideraciones más terrestres, más pragmáticas, que cuentan cómo va a visitar a un vendedor, a otros amigos artistas, etc. Y justo al final dice lo siguiente: esta noche entreveo desnudos hermosos y de formas simples, como una especie de modelado
a lo Guercino, pero más firme. No estoy hecho para cuadros pequeños, aunque en este género sí podría hacerlos. Esta última frase manifiesta una apertura que se da el artista a sí mismo. Se siente preparado, listo para hacer el esfuerzo de hacer pequeños cuadros eróticos con un desnudo claro, si se lo pide, si se le paga para hacerlo. Y ahí es donde interviene el mercado y los coleccionistas. Hay que decir que el tema de la odalisca desde 1819 ha tenido un éxito considerable en las artes visuales francesas. El cuadro de Ingres lo había comprado el conde de Pourtalès, que bueno, lo colgó en su galería de París, que era una galería que se podía visitar por parte de aquellas personas que así lo pidieran. También ha sido reproducido en litografía y suscitó numerosas emulaciones por parte de jóvenes artistas como Horace Vernet. Como veis aquí, tenemos todo lo que queda de un gran lienzo al óleo que representó Horace Vernet. Pero bueno, después tenemos un dibujo de Chassériau, a la izquierda uno de Jean de Verriat, que es muy divertido porque parece una especie de caracol que se enrolla sobre sí mismo. Luego tenemos también Pradier, es un escultor. Tenemos aquí los dibujos de preparación y luego la escultura final. Y bueno, es simplemente un pequeño recorrido sobre la moda que se creó en torno a la odalisca en París. Por tanto, este interés permite a las nuevas generaciones reactivar un poco esa tradición de los grandes desnudos del Renacimiento veneciano, como Tiziano, por ejemplo, que era el gran maestro, y también reactivar un poco la moda pasajera de las odaliscas más rococó de Boucher, por ejemplo, que la generación justo antes de Delacroix, la de David, bueno, pues no despreciaba en parte, pero que para los jóvenes sí que les parece atractiva. Evidentemente, la odalisca también de forma más prosaica era un tema que provocaba un interés creciente en el mercado de los amantes de la pintura, que en su mayor parte eran hombres. Y entre estos coleccionistas hay uno que nos interesa concretamente, que es el Louis-Joseph Couthon, que desempeñó un papel fundamental en la aparición de pequeñas odaliscas en el caso de Delacroix. Efectivamente, sabemos que Couthon ya le había pedido a Ingres una pequeña versión de La Bañista que el Louvre ha prestado en la exposición que se hace aquí en la Alhambra, pero también Couthon había comprado a Ingres dos de los dibujos preparatorios de la gran odalisca. Seguro que no es casualidad que fuera Couthon el primer propietario de las dos primeras odaliscas pintadas por Delacroix en torno a 1827 y 1828, también teniendo en cuenta seguramente que Couthon pudo ser la persona que solicitó esas obras. A la izquierda tenemos la odalisca sobre un canapé que está en Cambridge actualmente, y a la derecha tenemos la mujer acariciando un papagayo, que también es una odalisca porque está en un diván, tiene joyas orientales, tiene una pulsera, por ejemplo, en el brazo, y está acariciando a un ave exótica. Entonces, bueno, me pregunto si Couthon sería la persona que ha provocado ese cambio de idea de Delacroix, y si logró vencer esas reticencias para que se animara a pintar pequeños desnudos, pequeñas obras que entran un poco en paralelo con el trabajo de Ingres. Es algo que nos viene a la idea cuando analizamos también este dibujo que hay a la derecha de Delacroix, donde Delacroix
se divierte pidiéndole a un modelo de estudio que pose, intentando que imite la pose de la gran odalisca. Vemos que la realidad al final es incompatible con el imaginario de Ingres, porque es imposible tener un cuello tan largo y hay que torcer demasiado la cadera y la pierna para poder superponer un poco y cruzar las dos piernas en esa postura prácticamente imposible. Vemos que el dibujo de Delacroix no tiene una fecha exacta, pero su factura firme y elegante se corresponde con el grado de maestría que Delacroix alcanzó a partir de 1824. Puede que se divirtiera rivalizando un poco con el dibujo que Couthon le hubiera mostrado de Ingres. Puede que Delacroix tratara de imaginar un falso pendant para esta obra. El efecto fue fascinante porque es un collage, un montaje de dos dibujos que Ingres también había hecho, porque Ingres incluyó su firma y que, bueno, vemos cómo se justaponen esos dos dibujos. Tenemos un estudio sobre el motivo, un estudio sobre el desnudo, que es muy real, muy realista, donde vemos que esa pierna se cruza de forma natural y debajo vemos cómo se produce una transformación, una metamorfosis formal que Ingres aplica a este desnudo real, donde alarga de forma exagerada algunos miembros, donde empieza a tomarse ciertas libertades totalmente irreales respecto a la realidad de la anatomía. Al partir de esa observación, Delacroix a lo mejor quiso mostrar que podía, en un solo estudio y sin posterior transformación, retomar esa fórmula de la gran odalisca. También podemos aventurar la hipótesis de que Delacroix trabajara con punto de partida la litografía que había hecho el propio Ingres en 1825 y que fue difundida a partir de 1826 y que reproduce esa gran odalisca en sentido inverso, al revés. Es decir, bueno, ese es exactamente el sentido en el que se produce el dibujo de Delacroix, con la cabeza a la derecha y los pies a la izquierda. En cualquier caso, sea como fuere, este dibujo posteriormente nunca fue transformado en pintura por Delacroix y Delacroix nunca quiso imitar o parodiar de forma abierta a Ingres. Sin embargo, bueno, si le damos la vuelta a esta hoja, por detrás existe otro pequeño esbozo de desnudo, un esbozo mucho más rápido, que demuestra una posición completamente invertida. El rostro desaparece, está girado hacia atrás y lo que vemos es el vientre y el sexo que aparecen en primer plano. Y esta pose es el contrapunto exacto de la odalisca de Ingres. Es al mismo tiempo más provocadora desde el punto de vista sexual, pero también, paradójicamente, también es más tradicional, porque esta pose se toma prestada de los esquemas de las diosas o las ninfas dormidas del Renacimiento italiano, más concretamente la Venus del Pardo, que es una obra de Tiziano y que estaba en el Louvre. Y esta pose, esta postura, es la que Ingres utiliza para pintar la odalisca que realiza para el coleccionista Couthon, mientras que para la otra odalisca, la odalisca de la mujer acariciando un papagayo, Delacroix se inspira en otra obra del Louvre, que es la Venus y el amor de Lambert Sustris. Vemos que las referencias venecianas son muy importantes para esta primera generación de pequeñas odaliscas, en el caso de Delacroix. Están esas carnes opulentas, pero también están los paños con un rosa lustroso, el detalle de las aves exóticas, por ejemplo, y
el gran juego virtuoso sobre la iluminación. Vemos que la luz aparece en la parte de la frente, luego vemos cómo llega al torso, luego desaparece, hay una zona de penumbra y retomamos esa luz en el pie de la odalisca y exactamente según el mismo procedimiento de alternancia de sombras y de luces que se aplicaba en este tipo de obras. Este virtuosismo de las luces y esa frescura de los colores no viene solo de la observación de los maestros venecianos, sino que también se inscribe, y Delacroix ha sido aconsejado en este sentido por su amigo Richard Parkes Bonington. Se conocen desde 1825, desde el verano de 1825, cuando Delacroix fue a Londres, y colaboraron estrechamente al regresar a París. En 1826 y 27, cuando Delacroix se disponía a pintar las dos odaliscas para Couthon, Bonington realizó en la misma época acuarelas de odaliscas, esta que está en la colección de Londres y esta otra que también pertenece a la misma colección, donde vemos que ambos artistas trabajan un poco a la limón, digamos, usando una referencia pictórica común de los maestros venecianos, y esta referencia común es la que les permite crear los medios para crear odaliscas modernas emancipadas del modelo de Ingres. Delacroix tiene mayores ambiciones que estas. De hecho, vemos que Couthon, que fallece en 1830, pues tras la muerte de Couthon, Delacroix abandona el tema de las odaliscas durante casi 20 años. Y el viaje inesperado que hace al Magreb en 1832 vuelve a despertar en Delacroix el gusto por la etnografía de Oriente Medio, gracias a su estancia en Argel, que le permite la experiencia de hacer una inmersión en un hogar musulmán, y gracias a ello pudo profundizar sobre este gusto y plasmarlo en una representación muy legítima desde el punto de vista científico y etnográfico, porque lo había vivido en sus carnes como visitante, como viajero, y de forma muy legítima también desde el punto de vista artístico, por esta búsqueda excepcional del diálogo y de la creación de los colores, como nos ha mencionado anteriormente Sébastien Allard. Vemos que con esta obra imaginaria del harén otomano, pues él prefiere, por otro lado, la originalidad absoluta de una búsqueda sobre la indumentaria, los objetos, el apartamento de las mujeres de Argel, que era un tema invisible para los occidentales. Aquí efectivamente no se trata de una obra de erudición etnográfica, no se trata tampoco de un juego de formas y de colores, sino que es prácticamente un archivo de un arte de vida que se transmite a la humanidad, y Delacroix quiere mostrar la belleza atemporal y la profundidad histórica y milenaria. Bueno, os recuerdo esta cita que Sébastien Allard dijo, que Delacroix durante su visita dijo: es hermoso, es como en la época de Homero, la mujer en el gineceo cuidando a sus hijos, hilando lana o bordando maravillosas telas. Para Delacroix, pintar a las argelinas de su tiempo es encontrar el equivalente moderno del gineceo griego antiguo, sin tener que recurrir a la reconstrucción arqueológica ni a la ficción literaria. Podría pensarse entonces que con las mujeres de Argel, Delacroix había dado su respuesta definitiva. Podríamos pensar que en 1834, con las mujeres de Argel en su apartamento, Delacroix habría dado su respuesta definitiva, magistral y original, a la gran odalisca de Ingres, erigido en pionero de la escuela etnográfica moderna, llamada más tarde orientalista. Podría haberse contentado con ello, pero 15 años después dio una nueva sorpresa.
Empezó a hacer pequeñas odaliscas y la de izquierda fue expuesta en el Salón de 1847, sigue en una colección privada, mientras que a la derecha tenemos una odalisca que en la actualidad se encuentra en el Louvre. Se trata de odaliscas de pequeño formato que se ajustan a las expectativas del mercado, desnudas, acostadas, rodeadas por 2 o 3 pequeños accesorios que evocan rápidamente el estilo de vida en el harén otomano, vemos las pieles de tigre, los joyeros, etc. Y uno se puede plantear, ¿cómo podemos comprender esta resurgencia 20 años después de los cuadritos de odaliscas realizados para Coutan? Sobre todo cuando en su diario el artista sigue quejándose al decir que los cuadros pequeños me irritan, los cuadros pequeños me aburren. Acabas agotado de tanto estropearlos, de tanto detallarlos. ¿Era una concesión al mercado? No se sabe, y sin embargo la impresión es que no fueron cuadros encargados por nadie, sino que fue una iniciativa del propio artista. Podría ser, por tanto, quizá una señal de flaqueza o de facilidad, de regresión nostálgica. Yo creo que sería subestimar el vigor artístico e intelectual del artista, así como la considerable atención que prestaron a estos cuadros los críticos de la época. Nosotros proponemos una explicación. Estas pequeñas odaliscas podrían ser la consecuencia de la reaparición pública de la gran odalisca de Ingres que el conde de Portales aceptó prestar de manera excepcional a una exposición pública en París en 1846, en un lugar denominado el Bazar Bonne Nouvelle. Esta exposición se presentaba como una especie de retrospectiva de medio siglo de pintura francesa desde David a Ingres. Al igual que en el Salón de 1819, los debates se reavivaron con fuerza en torno a la gran odalisca de Ingres, ya fuera para atacar o para defender las licencias que se tomó el pintor con respecto a la anatomía y el colorido. Pero ahora nos encontramos 25 años más tarde y con la distancia la gran odalisca se había impuesto como la quinta esencia del arte de Ingres y se había convertido en un hito en la historia de la pintura clásica. Es una obra muy comentada por Charles Baudelaire, que vemos aquí era un joven y que en esa época era crítico de arte y que contrapuso de forma radical a Ingres como jefe de la escuela clásica o líder de la escuela clásica y a Delacroix como líder de la escuela moderna. E intentó teorizar su antagonismo sobre nuevas bases. Para Baudelaire no hay, digamos, esa posición entre el maestro del color y del dibujo, sino que ambos son grandes maestros de estas dos áreas, del color y del dibujo, cada uno a su manera. Delacroix tiene un dibujo improvisado y espontáneo, opuesto o contrapuesto al de Ingres, más informado y erudito, mientras que el colorido de Ingres, que es una taracea de colores puros y brillantes, no tiene nada en común con el uso tenido y considerado como científico del color de Delacroix, que además es muy interesante. Se dice, por tanto, que Delacroix está influido por conocimientos químicos y físicos relacionados con el contraste simultáneo, los reflejos y las relaciones entre los colores. Y esto, sin embargo, lo practicaba antes de haber conocido a Chevreul. Nace así el mito de los dos gigantes irreconciliables del arte francés. No obstante, el problema es que en esta exposición del Bazar Bonne Nouvelle no había ni un solo cuadro de Delacroix. Por tanto, la argumentación de Baudelaire se queda en un nivel muy abstracto.
Y si a través de su brillante artículo Baudelaire hubiera invitado de manera indirecta a Delacroix a confirmar su teoría, creando su propia odalisca moderna que pudiera oponerse, por tanto, a la odalisca esencialmente clásica de Ingres, Michel Hanouch ha demostrado que Delacroix conocía perfectamente los escritos de Baudelaire y que se vieron al menos por primera vez en marzo de 1847. Esto se sabe porque en realidad Charles Dufay era el nombre real de Baudelaire. Y cuando había en algún diario alguna referencia a este señor, pues nadie sabía a quién se hacía referencia, pero en realidad era Baudelaire. Y Charles decidió añadir el apellido de su madre, que es Baudelaire, y se hizo conocer por el apellido de su madre. Bien, en el Salón de 1847 Delacroix presentó su odalisca y quizá sería una manera de bajar al ruedo con modestia y al mismo tiempo aplomo, ya que en este caso corre abiertamente el riesgo de adoptar convenciones iconográficas inventadas por otros, las de la odalisca, para, no obstante, demostrar su originalidad, su modernidad en el nivel de la ejecución pictórica. Tenemos un dibujo fluido, tenemos las sombras cálidas, la ciencia de los acordes, de los colores. Aquí la fotografía no lo muestra claramente, pero aquí tenemos la posición entre el rojo y el verde, dos colores complementarios. En los cortinajes, siento que la fotografía sea mediocre y no se puede apreciar todo esto como en su dominio de la pincelada vibrante y fusionada, las simulaciones complejas. Y pese al formato modesto de este cuadro, recibió muchísimos comentarios de los críticos, grandes alabanzas por el color, algo habitual, aunque también ciertas alabanzas al dibujo. Théophile Thoré, un crítico de la época, dice: la irreprochable perfección del dibujo de la odalisca de Delacroix, e incluso dice: el señor Ingres no podría siquiera repetir esos contornos. De modo que aquí es como si la odalisca de 1847 se revistiera de una carga simbólica. Su función sería la de demostrar de una vez por todas la equivalencia en términos de genialidad de Delacroix y de Ingres, tanto en el color como en el dibujo, al tiempo que ambos alcanzan y mantienen una inquebrantable originalidad. Una demostración comparativa de este tipo solo podía ejercerse en el terreno común de la odalisca, que es uno de los pocos temas en que los dos pintores podían realmente medirse frente a frente. Y aún manteniendo la prudencia necesaria respecto a las intenciones atribuidas al artista y su participación intencionada, consciente o no, en este debate crítico contemporáneo, las odaliscas de 1847 y 1848 dicen mucho en todo caso del cambio que Delacroix ya en sus 50 introduce en su definición personal de la originalidad. Para él siempre había sido la originalidad la más básica e invariable de todas las virtudes, como para todos los románticos. Pero ahora la cuestión de la originalidad se desplaza y ya no reside necesariamente en lo novedoso del tema, como ocurría
en Mujeres de Argel en su apartamento en 1834, sino que ahora se trata de la originalidad del proceso creativo, cada vez más basado en las propiedades de sus recuerdos personales. Con el paso de los años, a medida que Delacroix va releyendo su diario y volviendo a ver sus obras anteriores, Delacroix toma conciencia de la temporalidad de la creación, de su propia creación, y se complace en situarse nuevamente en la estela de los antiguos maestros, así como en la estela de sus propias obras de juventud, como demostración de su originalidad y de los efectos del paso del tiempo. Surgen así, en esta misma época, 1847-48, surgen en su obra los fenómenos de las versiones y variaciones sobre un mismo motivo, a varias décadas de distancia. Y Delacroix vuelve a pintar una nueva versión de las Mujeres de Argel en su apartamento, con este efecto de distancia o distanciamiento, con este efecto del misterio que aporta el tiempo sobre el recuerdo de ese viaje a Argelia. Aquí a la derecha tenemos un cuadro de Rouen con una nueva, digamos, versión de ese mismo tema. En su diario, el 5 de febrero de 1849, Delacroix escribe: el señor Baudelaire vino a verme justo cuando me disponía a retomar una pequeña figura de mujer a la oriental, al estilo oriental, acostada en un sofá, empezada para Thomas, un marchante de la época. Es un pequeño lienzo y vemos que utiliza estos términos sencillos para hablar de esta obra que está trabajando para un marchante de arte. Bueno, vemos que no importa mucho si se trata de una obra que pudiera inscribirse en la realidad o el recuerdo del viaje a Argelia, o si se tratara de la ficción del orientalismo más convencional. A diferencia de lo que hizo en 1834, el artista ya no trata de reactualizar y reencarnar el motivo mediante el recurso a una modelo de carne y hueso. Parece que ahora trabaja retomando sus notas, pero sobre todo hace ejercitar sus recuerdos personales. Está convencido de que la memoria es una fuerza que nos permite seleccionar la realidad y unificar las sensaciones. La memoria, el recuerdo es algo totalmente personal. Puede que dos personas hayan participado en el mismo evento, el mismo suceso, pero 10 años más tarde lo relatarán de manera completamente diferente. Y en este sentido, Delacroix está convencido de que si se apoya en su propia memoria, esto garantizará su originalidad y la preservación de esta. Además, es muy importante preservarla en esta nueva década en la que tenemos el realismo de Courbet y también la invasión cada vez mayor de la fotografía en el ámbito de la creación. Llegamos ya a la última odalisca, datada de 1857. Ahora Delacroix tiene ya 60 años. Y vemos, sorprendentemente, que su modelo no es una mujer viva que va a su estudio, sino que toma una fotografía, una nueva fuente iconográfica exterior y mecánica. La foto de una modelo, de una actriz que también era modelo profesional. Y esta fotografía era para Delacroix un soporte muy práctica, pues es algo muy práctico porque puede viajar y llevarla consigo.
y prepara esta odalisca para un marchante. Aubenas trabajó en esta relación con las fotografías en Delacroix y dice que para él esto no es más que una sugerencia, un apoyo para la imaginación. En su diario, en el 1854, escribe: he avanzado en una odalisca a partir de un daguerrotipo que traje esbozada ya, está en su casa del campo. Una semana después dice: he trabajado un poco en la odalisca basada en el daguerrotipo. Bueno, esto es un calotipo en realidad, aunque son detalles que al parecer se escapan a Delacroix. Y dice: trabajé pero sin mucho ímpetu. Finalmente, esta pequeña tabla lo acabó y firmó 3 años más tarde. Todas las referencias fotográficas desaparecen. Ha transformado, completado, ha adornado el desnudo a través de su virtuoso pincel y su voluble imaginación de siempre. Su desenvoltura se revela en este cuadro en el que no hay grandes ambiciones, pero sigue siendo fascinante el hecho de que la mano de Delacroix sigue siendo reconocible aquí. El pintor aquí ya no intenta medirse con Ingres ni con Bonington, no pretende dialogar con los maestros de Venecia, ni tampoco pretende defenderse de la intrusión del realismo y la fotografía, sino que se mueve libremente, mide el camino recorrido y se desliza en sus propios dominios, en su memoria, en su imaginario, y nos ofrece una fiesta para el ojo. Una fiesta para el ojo son las últimas palabras que escribió en 1863 en su diario, unos días antes de su muerte. Como podemos ver, no necesitamos buscar una gran odalisca en Delacroix. No era una gran búsqueda para él, pero este pequeño viaje que hemos hecho hoy aquí sobre la odalisca en la carrera de Delacroix nos permite medir la facultad de renovación excepcional de este cuadro que evoluciona de manera fraternal con el Bonington y que se presta a esas demostraciones de originalidad, quizá a través de la estimulación de Baudelaire y de Ingres, y que nos ofrece este juego tan íntimo del ejercicio de la mano y de la memoria. Muchas gracias por su atención.